Y como siempre, la vieja confiable, Noboa está encerrado y ha decretado estado de excepción en 7 provincias ante creciente descontento social. Este hijo de la grandísima suerte solo vive de estados de excepción, o sea, que su derecho, sí, pero también es saber, el tipo sabe que ha destrozado al país y que la gente no le va a aguantar paro. Yo creo que esta podría ser una supuesta caída para Noboa en su imagen. Ya la gente está diciendo, no queremos, los mismos del grupo de él están diciendo, no queremos saber nada de este tipo. En una medida calificada por diversos sectores como una respuesta preventiva a la protesta social, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción por 60 días en 7 provincias claves del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. La justificación oficial, según el decreto ejecutivo número 134, es una grave conmoción interna. Esta decisión surge en un contexto de creciente malestar ciudadano, principalmente avivado por la reciente alza en el precio de los combustibles, y es vista por críticos como una estrategia para desmovilizar y silenciar las voces del descontento antes de que puedan organizarse masivamente en las calles. Lo que se le viene es peor, yo se los dije, vamos a mirar. Daniel Noboa Asín, Presidente Constitucional de la República. Decreta. Artículo 1. Declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna. Esta declaratoria se fundamenta en la situación fáctica descrita en la parte considerativa del presente decreto ejecutivo, que evidencia las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas. La presente medida busca detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana. Esta declaratoria se circunscribe a las provincias señaladas por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías. Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social. Artículo 2. La declaratoria de estado de excepción tendrá vigencia de 60 días, sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria. Este plazo se fundamenta en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados. Los derechos restringidos son únicamente los descritos en este decreto ejecutivo. Artículo 3. Suspender en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo el derecho a la libertad de reunión. La suspensión de la libertad de reunión de las personas consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanas y ciudadanos. En tal sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos, donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana, así como al orden constituido, o paralización de servicios públicos, en estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado, observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, y el estricto apego al respeto de las demás garantías constitucionales. Lo anterior no implica restricción al derecho a manifestarse, siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía.
Artículo 4. Disponer la movilización en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de este decreto ejecutivo, de tal manera que todas las entidades de la función ejecutiva, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias, con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden, prevenir acontecimientos de violencia, proteger la vida e integridad física de la ciudadanía, así como el derecho a la libre circulación y desarrollo de actividades económicas. La movilización de las Fuerzas Armadas y su participación en el restablecimiento del orden público es complementaria a las acciones de la Policía Nacional, en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de seguridad pública y del Estado. La movilización de la Policía Nacional tendrá por objeto reforzar el control interno para garantizar la integridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos a nivel nacional, y la intervención emergente ante incidentes que vulneren derechos de las personas, garantizar el derecho al libre tránsito, libre desarrollo de actividades económicas y evitar la destrucción del patrimonio nacional y cultural. Disposiciones generales. Primera. Encárguese de la ejecución del presente decreto ejecutivo al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio del Interior, Policía Nacional y Fuerzas Armadas en coordinación con todas las entidades e instituciones competentes. El argumento del Ejecutivo detallado en el decreto se centra en la necesidad de detener una supuesta radicalización de las medidas de hecho, que han alterado el orden público. Según él, lo que está haciendo la gente es hacer respetar sus derechos, señor Noboa. El documento menciona que las paralizaciones y manifestaciones ponen en riesgo la seguridad, la libre circulación, el trabajo y las actividades económicas en el Ecuador. Con esta base, el gobierno busca una intervención excepcional de las instituciones del Estado para, según el texto, precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, para los movimientos sociales y la ciudadanía afectada, esta justificación es una excusa recurrente, la vieja confiable, para eludir la responsabilidad política de dialogar y atender las demandas de un pueblo afectado por sus políticas económicas. La consecuencia más directa e inmediata de este decreto es la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las 7 provincias mencionadas. Esto prohíbe explícitamente las aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día. Para hacer cumplir esta medida se dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, otorgándoles la facultad de impedir y desarticular reuniones que a su criterio constituyan una amenaza. Aunque el decreto matiza que no se restringe el derecho a manifestarse siempre que sea pacíficamente. La suspensión del derecho a la reunión en la práctica anula cualquier posibilidad de protesta significativa, creando una contradicción que deja a la ciudadanía en un estado de indefensión. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Nos van a llevar a las disidencias? Ustedes sí saben lo que son las disidencias. La FARC nace de una disidencia. Porque el uribismo en Colombia no permitía esto, pues. Entonces, ¿dónde se iban? A la montaña a sesionar. Y de las montañas salían o se quedaban allí. Y cogía otro giro, que eran ejércitos revolucionarios. Que no vayamos a caer allá, Ecuador, porque eso está pretendiendo este ultraderechoso de Daniel Noboa. Esta medida enciende las alarmas sobre el uso de herramientas constitucionales de sección como mecanismo de control político. En lugar de ser un recurso para crisis de seguridad reales e imprevistas, se percibe como un blindaje del gobierno ante las consecuencias de sus propias decisiones, como la eliminación de los subsidios a los combustibles. La movilización de las fuerzas del orden no se enfocan en combatir la delincuencia que azota al país, sino en contener a ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a la protesta. Esta acción refleja un gobierno que ante la crítica y la movilización opta por la restricción de libertades
en lugar del diálogo, mostrando una faceta indolente frente a las necesidades del pueblo. Y antes de irme a la conclusión, les quiero decir algo. ¿Recuerdan ustedes lo que yo les decía? Hubiese sido el presidente Noboa, en vez de cercar las calles, le daba paso a la gente y salía al balcón de Carondelet a decirles: aquí estamos con ustedes, vuestras necesidades son las necesidades del pueblo, vamos a unificar criterios, pero no con 4 dirigentes pseudos que lo único que hacen es vender conciencias. Ya basta, país. Por eso, el tipo no es estadista, es un dictador. Segunda, notifíquese a la ciudadanía la suspensión del derecho a la libertad de reunión, en los términos de este decreto. Tercera, notifíquese el presente decreto ejecutivo a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional del Ecuador, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos. Disposición final. Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Dado en la ciudad de Latacunga, el 16 de septiembre de 2025. Firmado electrónicamente por Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín. Daniel Noboa Asín, Presidente Constitucional de la República. En definitiva, el estado de excepción decretado por el gobierno de Daniel Noboa, aunque se ampara en una figura constitucional legal, es interpretado por amplios sectores como una maniobra política para sofocar el descontento popular y evitar que las protestas por el alza de combustibles ganen fuerza. Al restringir un derecho fundamental como el de la reunión, el gobierno no solo esquiva su responsabilidad de enfrentar el malestar social con soluciones políticas y económicas, sino que también tensa la relación con la ciudadanía, priorizando el orden impuesto sobre las libertades democráticas y el clamor de un pueblo que exige ser escuchado. Así están las cosas. El país está en la indefensión. Hoy, con esos decretos de estado de excepción, reunirse entre 4 ya es un problema. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador.